En esta clase veremos el proceso militar, pero no en su conjunto, ya que sería demasiado largo para una sola clase. Trataremos de abarcar exclusivamente el periodo 1976-1981. Habíamos dicho que el 24 de marzo de 1976 se hace cargo del poder en lugar de la presidenta María Estela Martínez de Perón, que es depuesta y encarcelada. En su lugar asume una junta de comandantes en jefe, una junta militar, integrada por el general Jorge Rafael Videla, el almirante Emilio Eduardo Macera y el brigadier Orlando Ramón Agosti, cada uno de ellos en representación de las tres Fuerzas Armadas, la Marina, el Ejército y la Aviación. Se inicia entonces el denominado proceso de reorganización nacional, que durará 7 años, del 76 al 83, y representará en nuestra historia la última y la más sangrienta de las dictaduras militares de nuestro país. El estado de violencia y terror en que estaba sumido la Argentina favoreció de alguna manera la aceptación popular del golpe. No hubo voces disidentes contra los militares, al contrario, los mandos militares concentran toda la acción, cada una de las tres armas se asigna diferentes zonas de responsabilidad, las órdenes bajan hasta los llamados grupos de tareas, integrados por oficiales jóvenes y también por algunos suboficiales, policías y civiles, encargados estos directamente de la represión, que ya se había iniciado durante el gobierno de Isabel de manera clandestina y avalada esta represión por la propia presidenta. Así que en realidad hay una continuidad en lo que respecta a la represión y a la lucha contra las organizaciones guerrilleras, pero asimismo contra todo tipo de militancia o disidencia. Se organiza entonces un vasto operativo de represión. Hay un complejo aparato administrativo que da cuenta del movimiento general, las entradas, los traslados, las salidas de mucha gente, tanto los detenidos, los encarcelados, los muertos, los heridos, así como los desplazamientos de los militares, paramilitares, civiles, policías, etc. Se confeccionan miles de fichas personales acerca de los detenidos, desaparecidos o muertos. La mayoría termina siendo desaparecida, la mayoría de esta gente que es víctima de la represión, pero hay quienes son muertos de manera oficial, entre comillas, y registradas sus muertes y enterrados en cementerios como cualquier otro deceso. Mientras que la desaparición de personas es otra cosa, como veremos. La represión, entonces, constituye una acción sistemáticamente organizada desde el Estado. La acción terrorista estatal se divide en 4 momentos: el secuestro, la tortura, la detención y la ejecución. Los secuestros solían ser nocturnos, aunque también se operaba durante el día. Era más frecuente que los grupos paramilitares o militares o policiales se acercasen a los domicilios de las víctimas durante la noche. La patota, como se les llamaba, actuaba preferentemente en horarios nocturnos en los domicilios de las víctimas. También se producían detenciones en fábricas o lugares de trabajo, en la calle, en menor número, e incluso algunas en países vecinos, con la colaboración de las autoridades locales. Los autos en los que se movían los represores no llevaban patente, pero eran bien conocidos, estaban identificados, eran los famosos, tristemente famosos Falcon verdes,
con gran despliegue de hombres y armamento pesado, una combinación de anonimato y de ostentación pública. Al secuestro solía seguir el saqueo de la vivienda, los objetos que se robaban, los represores. En ocasiones también se cedía la propiedad, cambiaba de propiedad, digamos de titular. Había un auténtico botín que se repartía. La tortura era sistemática y prolongada. Se aplicaba la picana, el submarino, las violaciones, la tortura física y psicológica. El objetivo era obtener información, pero asimismo quebrar la resistencia del detenido. Los sobrevivientes fueron repartidos en 340 centros clandestinos de detención a lo largo y a lo ancho de todo el país, negados oficialmente. El gobierno nunca reconoció su existencia. Se ubicaban estos centros clandestinos, virtuales campos de concentración, en unidades militares o policiales, llevaban nombres casi fantasiosos, como Olimpo, Vesubio, La Cacha, La Perla, La Escuelita, El Reformatorio, Puesto Vasco, Pozo de Banfield, etc. Había numerosas detenidas embarazadas que daban a luz en estos lugares y que eran despojadas de sus hijos, los cuales resultaban luego apropiados por los secuestradores o por otras personas cercanas a los militares, y se les cambiaba la identidad y estos hijos desaparecían, digamos, oficialmente, y se convertían de manera oficial y solapada a la vez en hijos adoptivos de otras personas. La pena de muerte fue legalizada por la Junta Militar, pero jamás fue aplicada de manera oficial. Todas las ejecuciones, las numerosas ejecuciones, fueron clandestinas y no declaradas. Los cadáveres aparecían en la calle como muertos en enfrentamiento o intentos de fuga. De esta manera muchas veces se blanqueaba, entre comillas, o se procuraba hacerlo. Asesinatos que eran, como les decía al principio, registrados como fallecimientos reconocidos, y luego los enterramientos en cementerios eran también reconocidos oficialmente, pero en la mayor parte de los casos los enterramientos de las personas fueron anónimos, en vastos enterramientos anónimos que luego fueron descubiertos. En la mayoría de los casos, entonces, los cadáveres son enterrados en cementerios como NN, o sea, no identificados, quemados en fosas colectivas, cavadas por las propias víctimas antes de ser fusiladas, o arrojados al mar con bloques de cemento tras ser adormecidos con una inyección. Estos son los tristemente célebres desaparecidos que forman la mayor parte de los muertos durante estos años, de los muertos como víctimas de la represión. Casi todas las desapariciones y muertes se produjeron al principio de la dictadura, entre 1976 y 1978. Del 78 al 83 hubo también casos, pero fueron muchísimos menos. Según la CONADEP, la Comisión Nacional para la Desaparición de Personas, establecida durante el gobierno de Alfonsín para investigar la represión de estos años terribles de la dictadura, se registraron, digamos, la CONADEP registró 9.000 casos, documentó 9.000 casos a partir de denuncias, pero en el informe final de la CONADEP se indicó que seguramente había muchos más casos no denunciados, que de seguro los había, aunque era imposible precisar cuántos. De hecho, los organismos de derechos humanos reclaman una cifra de aproximadamente 30.000 personas, la mayoría de las cuales tenía, al momento de su muerte y desaparición,
entre 15 y 35 años. Había poca gente mayor de esa edad o de esas edades. En cuanto a las dos principales organizaciones guerrilleras, hay que decir que el ERP, la guerrilla trotskista, el Ejército Revolucionario del Pueblo, que se había establecido en la selva tucumana, fue masacrado entre los años 75 y 76, fin del gobierno peronista, inicio de la dictadura militar. Desaparecieron casi por completo. Montoneros también sufrió muchísimas bajas, pero tuvo más supervivientes y pudo enfrentarse durante un tiempo más, aunque en cuentagotas, organizando algunos atentados terroristas, digamos, enfrentarse a la dictadura. Sus jefes y cuadros principales abandonaron el país y se exiliaron sobre todo en México. También cayeron militantes de organizaciones políticas y sociales, dirigentes gremiales, sacerdotes, sobre todo de la llamada teología de la liberación, de la que hemos hablado, una de las clases últimas. Murieron también muchos intelectuales, abogados que defendían presos políticos, activistas de derechos humanos, parientes de alguien que no tenían nada que ver, digamos, parientes de alguna víctima o de algún militante, que no tenían ningún tipo de implicancia o de relación política y sin embargo caían con absoluta inocencia, o solamente estaban nombrados en una agenda por caso y eran secuestrados y torturados y desaparecidos. Pero hay que decir que, salvo algunos errores y accidentes, las víctimas fueron casi todas ellas las buscadas por los victimarios, esto es, todas aquellas personas que fuesen sospechadas de un pensamiento y de un accionar crítico. El verdadero objetivo, en verdad, de la Junta Militar era bastante más ambicioso, comprendía al conjunto de la sociedad, que antes de ser transformada profundamente, debía ser controlada y dominada por el terror y la palabra. Desaparecen entonces las instituciones republicanas, como ser el Congreso de la Nación, los partidos políticos, todos ellos son prohibidos, disueltos. Toda actividad política está prohibida, al igual que la actividad sindical. Hay una censura a los medios, los artistas y los intelectuales son vigilados, el discurso del Estado es masivo y abrumador, apunta a un adversario o más bien a un enemigo indefinido que incluía a cualquier disidente, que representaba el no ser, la subversión apátrida, sin derecho a voz o a existencia, que debía ser exterminada. El orden que se buscaba no era democrático, sino violento y autoritario. El terror alcanzó a cubrir la sociedad entera. Decenas de miles de personas marcharon al exilio fuera del país o también sufrieron en algunos casos una suerte de exilio interno. Sin embargo, la mayor parte de la sociedad, de manera directa o indirecta, más bien indirectamente, se plegó a la popular y extendida frase "algo habrán hecho" respecto de los desaparecidos y perseguidos. De alguna manera se aplica una generalizada autocensura. Los ciudadanos argentinos se autocensuran, vigilan al vecino e internalizan la acción estatal. Incluso hay que decir que el gobierno militar intentó, y en parte lo logró, granjearse el apoyo y el entusiasmo populares. Esto sucedió durante el Mundial de 1978, la Copa Mundial de Fútbol organizada en nuestro país, ganada por nuestra selección, un tanto amañada, digamos, la competencia o facilitada la campaña de la selección argentina de fútbol para ganar esta copa.
También al año siguiente, el 79, cuando se gana la Copa Mundial Juvenil de Fútbol en Japón, cuando también a fin del año 78 se está a punto de librar una guerra con Chile, entonces la gente se pliega masivamente para apoyar la causa argentina. Y como veremos luego, en el año 82, con la guerra de Malvinas. En lo que respecta a la economía, hay que decir que la transformación es estructural, profunda, devastadora. El Ministerio de Economía está a cargo de José Alfredo Martínez de Hoz durante los 5 años de la presidencia de Videla. Videla es el primer presidente de facto del 76 al 81. Cuando asume este ministro de ideología liberal, miembro de la alta oligarquía argentina, latifundistas, los dueños verdaderos del país, con lazos estrechos no solo con el establishment local, sino con los grandes grupos económicos extranjeros y con Estados Unidos. Cuando asume el Ministerio de Economía, Martínez de Hoz se encuentra frente a una crisis cíclica, aguda, como tantas otras anteriores, con una inflación desatada, una profunda recesión, problemas en la balanza de pagos, un desorden político y social mayúsculo, inédito, y el fuerte desafío que implicaba para el Estado el poder de fuego de la guerrilla, de las organizaciones armadas subversivas. Se aplica entonces una represión y una política anticrisis clásica que permiten superar la coyuntura, al menos en un primer momento. Se acusa al tradicional o no tan tradicional Estado intervencionista y benefactor, que en verdad es un producto de la crisis mundial de 1929-1930. Este es acusado de generar el desorden social, se lo contrapone al mercado, el cual, según los economistas liberales y el gobierno que es copado por esta teoría económica, el mercado sería el instrumento capaz de disciplinar por igual a todos los actores, premiando la eficiencia e impidiendo los malsanos comportamientos corporativos. Este argumento oscureció la solución de fondo, que es la siguiente. Al final de la gestión de Martínez de Hoz, el poder económico se había concentrado de tal modo en un conjunto de grupos empresarios, transnacionales y nacionales, que la puja corporativa y la negociación entre empresarios y sindicatos, por caso, ya no fueron posibles. Y ya no lo serían jamás en los términos anteriores al año 1976, por más que hubo en algunos periodos posteriores de nuestra historia una reconstrucción de la economía, de la industria y del movimiento obrero. Esta transformación, evidentemente, transformación económica, estructural, no fue el producto de fuerzas impersonales, automáticas, sino que requirió, paradójicamente, para un gobierno antiestatista o para un ministerio de economía antiestatista, se requirió de una fuerte intervención del Estado para reprimir y desarmar a los actores del juego corporativo, sindicatos sobre todo, para imponer, y a empresarios. Las empresas, también las fábricas nacionales, se vieron severamente dañadas por esta política económica. Y lograr así la imposición de las reglas que facilitaran el crecimiento de los vencedores, de ciertos grupos económicos concentrados y que fueron concentrando todo el poder económico. Y para trasladar hacia ellos, desde el Estado, recursos que pertenecían al conjunto de la sociedad, no solo a los trabajadores, sino incluso a los empresarios. Estas transformaciones debían prolongarse, se decía, durante mucho tiempo,
para así tornarse irreversibles, cosa que finalmente sucedió, aunque no del todo. El ministro de Economía, Martínez de Hoz, contó con un fuerte apoyo inicial por parte de organismos internacionales, bancos extranjeros y, desde luego, el establishment local. En contrapartida, las relaciones con los militares fueron mucho más complejas y conflictivas. Había numerosos militares que estaban en contra del liberalismo económico y a favor de un Estado más fuerte que protegiese a sus propias empresas estatales y a las empresas privadas nacionales. Y entre las empresas públicas hay que decir que estaban las empresas militares, las fábricas de armas, por ejemplo. Si bien los militares buscaban descabezar el movimiento popular y sindical y reducir los ingresos de los trabajadores, y aquí había una convergencia, una coincidencia clave entre los economistas liberales y los militares en el poder, pero todo esto debía equilibrarse, según sostenían la mayor parte de los militares, con un mantenimiento del pleno empleo, por cuestiones de seguridad. Y entonces, ante esta resistencia de los sectores militares en el poder, o de la mayoría de los militares en el poder, el gasto público, lejos de disminuir, aumenta, y el plan económico liberal fracasa. Por su parte, con los empresarios la relación también es difícil, salvo con algunos de ellos que se ven beneficiados por la política económica. El ministro de Economía, como tantos otros ministros liberales que padeceremos, se comportaba como una suerte de predicador que mostraba la tierra prometida al final de la travesía del desierto, cada vez con mayor seguridad, mientras la realidad lo desmentía cada vez más y la tierra prometida estaba cada vez más lejos y para nada visible en el horizonte. Cuando el plan económico fracase y sea el desastre, sin embargo, la concentración en ciertos grupos empresarios, por un lado, y el endeudamiento externo del país en dólares, crearán mecanismos de disciplinamiento y de control que ya se tornarán irreversibles y que todavía hasta el día de la fecha, año 2021, padecemos. En el 76 el gobierno militar interviene la CGT y los principales sindicatos, reprime a los militantes ferozmente, interviene militarmente las fábricas, suprime las negociaciones colectivas, las paritarias, prohíbe las huelgas, congela los salarios durante 3 meses, la inflación se desata, descontrolada una vez más, cae el salario real de los trabajadores, aproximadamente un 40% durante ese primer año de la dictadura, 1976, se supera efímeramente, temporalmente, el déficit estatal, las empresas acumulan y los créditos externos, o sea, el dinero que nos prestan en dólares desde afuera, permite superar la crisis sin generar desocupación. La reforma financiera que se desarrolla trastorna normas básicas que regían en el país desde 1930. El Estado ya no regulará las tasas de interés, no otorgará créditos a tasa negativa, ni distribuirá subsidios según prioridades. Las tasas son liberadas, se tornan altísimas las tasas de interés, se autoriza la proliferación de bancos e instituciones financieras, la diversificación de títulos y valores indexados, o sea que van variando, cambiando progresivamente según la inflación. Todo esto emitido por el Estado, distintos títulos emitidos por el propio gobierno. Y por supuesto se multiplican los depósitos a plazo fijo, garantizados por el propio gobierno nacional, o gobierno militar.
crecen la especulación y la inflación. La segunda gran modificación, hemos hablado de la primera gran modificación, que es la de tipo financiero. La segunda consiste en una apertura económica, una progresiva eliminación de los mecanismos de protección a la producción local, a la industria nacional, vigentes desde 1930. Disminuyen entonces los aranceles, se sobreevalúa el peso. La industria local entonces debe enfrentar una competencia avasallante de una masa de productos importados baratísimos que entran al país, que la gente consume masivamente, alegremente, y las fábricas nacionales van cerrando una tras otra. En diciembre de 1978, Videla es confirmado por otros 3 años como presidente. Había sido elegido por sus camaradas de armas por 2 años de gestión, del 76 al 78. Será entonces reelecto por estos, del 78 al 81, sumando 5 años en total. Es el presidente de facto que más dura. Fija entonces, a partir del año 78, la también tristemente célebre pauta cambiaria o tablita, que es una suerte de tabla de devaluación mensual del peso, donde se va prefijando el porcentaje decreciente de devaluación del peso, hasta llegar a 0, cosa que nunca se alcanza. De esta manera se pretende ir controlando la devaluación, que nuestra moneda valga cada vez menos, pero que en determinado momento se estabilice y ya no baje más, y ya no haya más inflación y se logre, digamos, un equilibrio con respecto al dólar y a los precios. Esto jamás se alcanza porque la especulación financiera recrudece. La tablita no logra su propósito, que consistía en reducir gradualmente las tasas de interés y la devaluación de la moneda y la inflación consiguiente. Mientras tanto se constituye, crece la deuda externa. Son los tiempos de la bicicleta financiera, surge esta expresión, la plata dulce, los importados coreanos que arrasan con todo y que alimentan la inestabilidad del sector financiero, donde se concentran los beneficios. La masa del dinero, digamos, es colocada a corto plazo, trabajada, con fuertes intereses. Los capitales pueden entrar y salir del país sin restricciones. Muchas empresas compensan sus pérdidas con ganancias financieras. Si pierden en la economía real, pero compensan con creces en lo que respecta a sus especulaciones financieras. Entonces llenan o superan sus agujeros a corto plazo y ganan dinero. Muchos bancos se convierten en acreedores de empresas a las que terminan comprando a bajo precio, mientras que muchas empresas toman préstamos en dólares y los devuelven con nuevos créditos, hasta que en determinado momento el sistema colapsa. Esto sucede en torno al año 1980, cuando la vorágine de la economía imaginaria financiera alcanza su clímax y la economía real agoniza. En marzo de ese año, el Banco Central decide la quiebra del banco privado más grande y de los 3 más importantes que le siguen. Se genera una espectacular corrida bancaria que el gobierno frena, asumiendo los pasivos de los bancos quebrados. Es decir, se estatiza la deuda privada. Esta deuda representa aproximadamente la 1/5 parte del sistema financiero. Deuda privada que no se puede pagar y que el Estado asume como propia. Digamos, eso pasa a formar parte de la deuda interna y externa de nuestro país. Deuda privada que se convierte en estatal. A todo esto con un Ministerio de Economía que era liberal, antiestatista y pro mercado y propiedad privada.
de las paradojas del liberalismo económico, en esta época y en otras épocas y en la actualidad también. Hay que decir que este problema financiero, que en algún momento se suaviza parcialmente, pero persiste hasta el fin del gobierno militar en el año 83. En 1981, Roberto Marcelo Viola se convierte en nuevo presidente de facto, nombrado por el propio Videla, digamos, lo sucede a Videla en el cargo de presidente de la nación. Martínez de Hoz ya no es ministro, es el fin de la paridad cambiaria, la devaluación alcanza bruscamente el 400% y la inflación trepa al 100% anual. Esto en el año 1981, que es quizás el peor desde el punto de vista económico de la dictadura militar. Y se sigue estatizando la deuda privada en dólares. Digamos, esto es algo que ya se hace recurrente. En 1982, al año siguiente, México anuncia que ya no puede pagar su deuda externa, estaba padeciendo una situación similar a la Argentina, y esto representa el fin de los créditos fáciles, baratos para los países latinoamericanos. Las tasas de interés suben espectacularmente y también sube el monto de la deuda. Entonces, en 1979, nuestra deuda externa rondaba los 8.500 millones de dólares. 2 años más tarde, en el 81, superaba ya los 25.000 millones de dólares. En el 84, ya en el gobierno democrático, superaba los 45.000 millones. Serán entonces los acreedores, sobre todo los acreedores externos, extranjeros, quienes impondrán las condiciones económicas al gobierno de turno. Ya no estarán más los militares, habrá, a partir del 83, gobiernos constitucionales. Deshecho el sistema financiero, la deuda externa se convierte en el nuevo mecanismo disciplinador, y lo sigue siendo todavía hoy en la actualidad. Esta teoría económica liberal en el poder cuestiona fuertemente el mercado interno y da, digamos, prioridad, o prioriza, mejor dicho, ciertas actividades en las que el país se supone gozaba de ventajas comparativas, como ser el agro o algunas industrias. Y digamos, estas actividades que podían exportar y competir ventajosamente en el mercado mundial. Mientras que el resto, las industrias más débiles, algunas de ellas o muchas de ellas protegidas por el Estado, tienden a desaparecer por completo o a ser absorbidas por grupos económicos concentrados. Entonces se desecha la posibilidad de un crecimiento industrial, autónomo, nacional, diversificado, con cierta protección estatal. Esta asociación de la economía y el mercado internos nacionales con el bienestar de la sociedad es despreciada. Entre 1976 y 1981 la industria nacional cae un 20% y también cae un 20% la mano de obra fabril. El cierre de fábricas es generalizado. Sin embargo, la desocupación no crece significativamente. La mayor parte de los trabajadores son absorbidos por industrias, por otro tipo de industrias, grandes industrias en algunos casos, o pasan al sector de servicios, o se convierten en cuentapropistas. Solamente crecen ciertas industrias que siguen recibiendo un apoyo estatal, paradójico apoyo estatal, como ser la celulosa, la siderurgia, el aluminio, la petroquímica, el petróleo, el cemento, el papel de diario, los automotores. Todas estas
grandes industrias que emplean intensamente recursos naturales, como ser mineral de hierro, carbón, madera, y cuyo efecto dinamizador en el mercado interno resulta mucho menor que otras empresas, que otras industrias que desaparecen, tales como los textiles y las confecciones, y bueno, otras fábricas que van cerrando una tras otra. La industria pierde entonces mucha mano de obra, pero en el conjunto de la economía la desocupación es escasa. Se produce entonces, como les decía, una transferencia de trabajadores de grandes empresas a medianas y pequeñas y de la industria a los servicios. La mayor expansión se verifica en la construcción, especialmente en lo que hace a la obra pública, la infraestructura para el Mundial, por ejemplo, que representa cientos y cientos de millones de dólares y de endeudamiento del país. Esto incluye la construcción de autopistas, aprovechando los créditos externos en dólares baratos que llegan al país. El salario real baja fuertemente y la participación del ingreso de los trabajadores en el PBI también desciende, baja del 45% en 1974 al 25% en 1976. Luego trepa, hay una recuperación considerable, pero ya no pasa del 39% en 1980. Al derrumbarse la burbuja financiera, la principal consecuencia de la brutal transformación, junto con la deuda externa, es, como les decía hace unos minutos, una fuerte concentración económica. Pero a diferencia del anterior proceso de concentración, que se había dado durante los años 68, 73, el principal papel no corresponde a las empresas extranjeras, significativamente. Hay algunas empresas transnacionales con capital local que se ven beneficiadas, crecen espectacularmente, junto a unos cuantos grupos locales, digamos, industria nacional concentrada, ligada a un empresario o a una familia empresarial exitosa. Tal es el caso del grupo empresarial de los Macri, de Pérez Compakt, de Bulgeroni, de Fortabat, otras nacionales con fuerte base local, como Bunge y Born y Techin. En algunos casos, esto es el resultado de la concentración en una rama de la actividad, como puede ser la construcción, coincidente con una reestructuración y una racionalización de la producción y el cierre de plantas ineficientes y de fábricas menores que desaparecen o son compradas por las fábricas grandes. Es lo que sucede, por caso, en el área del acero y del cigarrillo, en una actividad donde 3 empresas extranjeras monopolizan todo. Con Martínez de Hoz, el ministro, son muy importantes las obras públicas, desde autopistas a una nueva central atómica, y estas obras públicas también recurren a empresas de construcción privadas o de ingeniería. Entonces las empresas estatales privatizan parte de sus actividades, contratando con terceros el suministro de equipos o la realización de tareas diversas. En torno a estas actividades se constituyen poderosas empresas nuevas que son contratistas del Estado. ¿Sí? Empresas privadas, pero que son alimentadas excesivamente por el Estado, por los altos precios que paga el gobierno. Son grupos empresarios entonces, los de Techin, los de Macri, Pérez Compakt, etcétera, que crecen sin riesgos, espectacularmente, al amparo del Estado y en un contexto de generalizado estancamiento económico. Y acumulan una fuerza tal que luego resultaría prácticamente imposible revertir sus condiciones de acción.
Junto a los acreedores extranjeros, estos nuevos grupos económicos concentrados, empresariales, nacionales, devienen los nuevos tutores del Estado, hasta la actualidad. El liberalismo económico, entonces, no encuentra demasiado eco entre los militares y la mayoría de los empresarios nacionales, en quienes pesaba mucho el estatismo y la autarquía. En ese sentido, el ministro de Economía, Martínez de Hoz, resulta exitoso al asociar la prédica de la lucha antisubversiva con el discurso contra el Estado fuerte y democrático, el cual se acusa de ser peligroso cuando se halla en manos de los sectores populares, tal como la experiencia probaba. La panacea, entonces, la nueva panacea, consiste en reemplazar la dirección del Estado por la del mercado, que se supone será automática, limpia, impersonal, y que llevará a una racional asignación de recursos y a una eficiencia generalizada, destruyendo ese enfrentamiento entre corporaciones. Entonces, como les decía antes, es paradójico este uso del poder estatal para imponer por la fuerza la receta liberal, privatista o privatizadora, y redimensionar el Estado mismo. Entre 1976 y 1981 se desmontan los instrumentos de dirección, de regulación y de control de la economía construidos desde 1930, como ser el control de cambios, la regulación del crédito y de las tasas de interés y los aranceles externos. Como muchos militares eran reacios a la privatización de las empresas públicas, el discurso oficial desde el Ministerio de Economía combina la descalificación del Estado, que se supone que administra mal sus empresas y administra mal en general la economía, se apela o se acusa a la corrupción del Estado, la destrucción entonces del Estado y de las empresas estatales se va preparando, se va allanando el terreno, es decir, se le paga por el caso bajos salarios a los mejores cuadros, a los administradores de las empresas estatales, se mantienen bajas las tarifas para generar un desastre financiero y justificar a posteriori la privatización de estas empresas gubernamentales. Las empresas de servicios públicos, hasta entonces relativamente eficientes, se deterioran, se endeudan y hacen crecer a los contratistas privados, mientras buena parte del Estado se hace cargo de empresas y de bancos quebrados por su política económica. Pero el propósito de achicar y hacer más eficiente el Estado no se alcanza. Por el contrario, no mejora la fiscalidad, la recaudación, sino que crece el gasto público en contrapartida, tanto por emisión monetaria como por endeudamiento externo. Las Fuerzas Armadas son equipadas, y esto cuesta mucho dinero, y los militares no renuncian a esta posibilidad. Las obras públicas faraónicas del gobierno militar también son muy costosas. Hay que decir que existen dos estados paralelamente, por un lado uno de tipo terrorista y clandestino, y otro al mismo tiempo que es visible y sometido a normas. El primero, el estado terrorista, va corroyendo al segundo. Hay una fragmentación del poder político de los militares, unas tendencias centrífugas y una anarquía
derivadas de la división del poder entre las tres fuerzas. No existe una instancia superior a las Fuerzas Armadas. Cada una de las Fuerzas Armadas opera por su cuenta. No hay una instancia que esté por encima de ellas y que dirima los conflictos. Se generalizan entonces las facciones militares y aparecen auténticos señores de la guerra, fruto directo de la represión. En 1980, entonces, dijimos que Videla impone en la Junta Militar a Viola como su sucesor en la presidencia. Y a medida que avanza la crisis económica y se debilita el gobierno militar, se expresa o comienza a expresarse crecientemente el malestar de la sociedad rural y de la Unión Industrial Argentina. El movimiento sindical sigue recibiendo duros golpes por vía de la represión, del encarcelamiento de los activistas de base, de los dirigentes principales, de la ocupación militar de las principales fábricas, las listas negras que son confeccionadas para alejar a los activistas de las fábricas, el control ideológico de los aspirantes a nuevos empleos, la intervención de la CGT y de los grandes sindicatos, la supresión del derecho de huelga y de las paritarias, la separación de los sindicatos del manejo de sus obras sociales. Por otra parte, al interior mismo del movimiento obrero hay dos tendencias antagónicas. Están los dialoguistas y están los combativos. En 1979, los combativos realizan un paro general que no es acatado por los dialoguistas. Se produce una fuerte represión y la mayoría de los dirigentes organizadores terminan siendo arrestados. A fines del 80, en tanto, se reconstituye la CGT y Saúl Ubaldini deviene el nuevo secretario general de la misma. Al año siguiente, en el 81, se organiza un nuevo paro general que acaba de manera similar al del 79 y también se organiza una marcha de los trabajadores a San Cayetano. Las huelgas parciales se tornan más frecuentes y más intensas. La iglesia, que inicialmente se había mostrado muy complaciente con el gobierno militar, comienza a manifestar sus críticas. Avanza la protesta de los organismos de derechos humanos con respecto a los detenidos y desaparecidos. De manera muy particular se destaca el accionar y la visibilidad pública creciente de las Madres de Plaza de Mayo. En 1981 termina de hecho la prohibición política. El gobierno nuclea a los diversos grupos de derecha, trata de organizarlos en vano, mientras que del otro lado del arco político, de la centroizquierda y la izquierda, el radicalismo, el peronismo, el desarrollismo, la democracia cristiana y la intransigencia, esto es, los principales partidos políticos, forman la llamada multipartidaria. Se acuerda mínimamente entre los partidos que no colaborarán con el gobierno en una eventual salida electoral condicionada, ni se aceptará una democracia bajo tutela militar. La multipartidaria recibe el apoyo heterogéneo de sindicalistas, empresarios, estudiantes, religiosos, intelectuales y defensores de derechos humanos. Llegamos entonces al año 1981, cuando el gobierno militar comienza a fragmentarse, a erosionarse, y en el horizonte de 1982 asoma la guerra de Malvinas y el fin del gobierno militar.